Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien y bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, me llamo Mili y Buscando un Lector es un espacio para hablar de cine y literatura. Bueno, en este nuevo capítulo les traigo un capítulo distinto porque por primera vez vamos a traer otra disciplina que no sea el cine y la literatura al podcast, y esa es una disciplina que la verdad que me interesa mucho, que le estoy consumiendo mucho hace bastante, que también estoy estudiando aparte en los últimos años, que es la historia del arte. Y para poder hablar de eso, obviamente mezclado con el cine y la literatura, porque vamos a hablar de películas sobre vidas de artistas, libros sobre artistas. Para hablar de eso la traigo a Martina Varela. Marti es la fundadora de un espacio que seguro varios conocen porque la verdad que es un espacio que creció mucho en los últimos años, también que es bastante referente en todo el tema de la educación, ¿no? Que es Art Alert. Es un espacio que se dedica a brindar cursos sobre historia del arte. Marti es historiadora del arte, también es curadora de arte y bueno, ya desde 2020 que se dedica a dar cursos online y también presenciales sobre historia del arte, también hace visitas guiadas y bueno, la verdad que yo la conozco hace bastante por redes, me encanta lo que hace, he tomado cursos de ella y bueno, la verdad que me encanta tenerla de invitada en este capítulo. Y también vamos a hablar de un libro que ella escribió que es Cómo mirarnos a través del arte, que se los recomiendo mucho, me lo leí en muy poquitos días. Pero este libro habla de 4 movimientos artísticos fundamentales que ella considera fundamentales, que bueno, ahora les dejo la charla con ella, donde vamos a hablar de ella. Y también vamos a hablar de películas sobre artistas que a mí me interpelan y me interpelaron siempre, que son Vincent Van Gogh y Frida Kahlo. Vamos a hablar de películas que se hicieron sobre estos artistas y ella nos va a explicar un poco por qué fueron tan fundamentales estos artistas a lo largo de la historia del arte. Y también vamos a hablar de un libro fundamental que es Cartas a Theo de Vincent Van Gogh, que también se los recomiendo mucho para que vayan a buscarlo. Pero bueno, sin más preámbulos, les dejo esta charla con Marti Varela, que está buenísima, la fundadora de Art Alert. Así que bueno, acompáñenme en esta. Perdona, clic. Hola Marti, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Hola, gracias por la invitación, Mili. No, bueno, un placer. Hace poco escribiste un libro y vamos a hablar de Sí. ese libro. Creo que bueno, que es Cómo mirarnos a través del arte, que acá para los que están viendo desde YouTube pueden ver la portada, que claro, que yo pensaba que me iba a encontrar con un libro que me enseñara, que fuera más como instructivo del arte. Y lo es, hablando de 4 movimientos, que ahora les voy a decir, pero también como que te haces muchas preguntas, y inevitablemente esas preguntas se las hace el lector. ¿Qué es bueno? ¿Qué nos genera, qué nos genera el arte y qué nos puede enseñar cada movimiento? Acá en este libro hablas del impresionismo, del expresionismo, el surrealismo y el arte contemporáneo. Ujú. ¿Por qué elegiste esos 4 movimientos para este Eh, libro? Primero los elegí para las charlas en La Ideal, porque este libro se basa en esas 4 charlas que di en el 2025 en La Ideal, que fue la primera vez que me animé como a dar charlas que tuvieran como reflexiones propias. Porque fíjate, viste que no hay un lineamiento, como que yo te llevo, te voy a artistas del pasado y traigo a artistas del futuro, como que hago todo como nada, una fusión de artistas, digo yo, que a mí me resuenan con una idea y con un estilo. Eh, y arranqué con el impresionismo. Siento también que cuando yo quise ponerle mi voz o mis propias reflexiones, fui a los movimientos de los que yo más he leído, de los que yo más he reflexionado, que tienen que ver con el arte del siglo XX y bueno, Mm. principalmente con el impresionismo que inicia todo el arte moderno. Así que creo que tiene que ver con eso, con lo que yo más conocía y con lo que yo más segura me sentía para decir, bueno, no te voy a venir a contar la historia del arte como te la cuentan todos, la voy a contar diferente y te voy a hacer análisis distintos tal vez de, no sé, de esto, de traerte un Goya en el impresionismo o un James Turrell. Sí, Así que, sí. yo cuando vi que habías puesto Goya en el expresionismo, ¿no? Yo Sí, dije, ¿cómo? Y claro, claro. y ahí después vos decís, claro, no podría haber todo un expresionismo si antes no hubiese estado Goya, si mal no recuerdo. Un Y impresionismo. Y lo mismo con Van Gogh con el expresionismo. Sí. ahí está, sí, sí, sí. Y bueno, un poco para hablar brevemente
de estos cuatro movimientos y lo que fuiste diciendo, que todas las cosas que vas aprendiendo, que el término impresionista es en realidad surgió como un ataque a Sí, ellos. sí. Acá dice, el término impresionista surgió de forma burlona en un artículo del crítico Louis Leroy, quien escribió con ironía que aquello no era una pintura seria, sino meras impresiones. Y Sí. como esta cosa de que vos decís, igual los impresionistas que son clásicos, pero como muchas veces estos que como muy que buscaban provocar y que terminaron con ese término que buscaba rebajarlos, se Ujú. terminaron apropiando de ellos. ¿Y Sí. dónde vos crees que reside como lo magistral o lo genial de los impresionistas como pintores? ¿Dónde fue esta ruptura tan grande? Y yo creo que cuando fue el primer movimiento que decidió firmemente y con convicciones ir en contra de la academia. La Mm, academia, ¿no? Que imponía básicamente todas las reglas de lo que era el arte occidental, con todos los conceptos que tenemos desde la antigüedad griega y romana, ¿no? Con el dibujo, bueno, con todo lo que uno aprende cuando va a una academia de dibujo, ¿no? Para convertirse claro, en pintor. Y los impresionistas, viste, vinieron a romper con todo eso, a decir, tenemos otras cosas que expresar, tenemos otras búsquedas, incluso científicas, que expresar en las obras, como es analizar la luz y cómo la luz se refleja en la naturaleza, que no es como nos muestran en las obras más realistas o más naturalistas. El verdadero realismo es como el que traen los impresionistas que te dicen, la luz posicionada en una misma arquitectura según cada minuto del día transforma completamente el color. claro. Em, entonces, siento que, bueno, eso, haberle dado lugar a las mujeres, como te decía hoy, a las mujeres impresionistas, haber creado sus propias exposiciones. Ellos crearon un mercado del arte paralelo a lo que eran los salones oficiales, que había un Mm. monopolio del mercado del arte, es decir, la burguesía, la clase alta, solo consumía lo que los salones oficiales en ese momento exponían. Y los impresionistas se abrieron su propio espacio sin saber que eran impresionistas en ese momento. Después de las críticas fueron impresionistas y podía participar cualquier persona y no había, bueno, siento como que ellos empezaron a romper con todas las normas del arte, que sin los impresionistas no hubiera existido nada de todo lo que vino después, porque ellos fueron como los que iniciaron. Y bueno, y también hablo de un Goya, porque Goya fue muy impresionista para su época, aunque fue 100 años antes. Por eso digo, sin un Goya, sin un Turner, que también fueron como estos artistas del romanticismo, no hubiese existido un impresionismo como el que conocemos, un arte moderno. Sí, a mí me pasó la primera vez que fui a Madrid y vi las pinturas negras de Goya, me voló la Mm. cabeza. Y, y sí, es tremendo. Y a mí lo que me llamó la atención mucho de tu libro es que claro, que tal vez no conocemos muchas mujeres artistas Ujú. y seleccionaste a muchas mujeres artistas. Por ejemplo, en los impresionistas a Morisot. Sí, ver. Y muy lindo esto que decías, cómo los impresionistas que siempre pintaban escenas del Al aire libre. exterior. ¿Y Sí. por qué ella pintaba lo interior, lo privado? Bueno, había como fue una mirada bastante disruptiva, si bien uno cree que es una mirada típica o femenina, ¿no? Porque a veces también como que la pintura de la mujer está relacionada con la suavidad, con lo femenino, con el hogar, pero en realidad la mirada de estas mujeres sobre el ámbito privado, ¿no? Había algo que se dividía muy fuertemente, el ámbito público y el ámbito privado. Un ámbito privado o en realidad un ámbito público que estaba prohibido a las mujeres en esos años, ¿no? El ámbito público, las mujeres no tenían ni voz ni voto para nada, y ellas deciden pintar de una manera revolucionaria el ámbito privado, eso que era tan de ellas, que era lo que más conocían, pero también hay muchas obras de Mary Cassatt, de Berg, Morisot, que hacen como pintan a sus parejas con sus hijos, se pintan a ellas maternando. Es una mirada por primera vez en la historia del arte de una mujer sobre la vida de una mujer, porque también la historia del arte siempre nos mostró a las mujeres como musas inspiradoras, pero desde la mirada masculina. Entonces, por primera vez las impresionistas es como dicen, te voy a mostrar el mundo en el que estamos privados, pero te lo voy a exponer en el ámbito público. Y eso es fuerte porque también la mayoría de los retratos que vemos o de las imágenes de mujeres son o desnudos
o desnudos mitológicos, ¿no? Que siempre se usaban como referencias a modelos, a mujeres contemporáneas en esos años, desde la sensualidad y desde la sexualidad. Muy pocas Claro, veces se ve ese tipo de escenas íntimas. Entonces se exponen 100% y cortan esa idea de que lo que ellas vivían en el ámbito privado tenía que quedarse ahí y lo exponen a lo público y mm, empieza a generar un gusto estético por la cotidianeidad que vivían las mujeres y que, bueno, seguimos viviendo también en estas épocas, a pesar de que hay un montón de cambios. ¿Qué es eso? El cuidado, las tareas del hogar y cómo lo hacen también bueno, muy impresionista y muy disruptivo en esos años porque iba en contra completamente de las técnicas de dibujo y de paletas de colores y demás. claro. Y otra pintora que yo ya conocía también por una película, que en su momento, me acuerdo cuando era chica, la vi por la televisión, otra pintora que tal vez no se conozca mucho en Argentina, pero que es muy famosa en Estados Unidos, que es Georgia O'Keeffe, Ok. ¿no? Ujú. Y ella también tenía unas pinturas muy particulares, ¿no? Que Y tienen ella también también. que ver con Sí, con lo sexual, o la sexualidad. sí, a ver, ella realmente nunca termina de afirmar eso, pero siento que lo deja un poco al libre albedrío, ¿no? Como que ella hace flores, pero ella no pinta las flores como se ven, sino que hace como si fuera un zoom sobre las flores y realmente deja todo el tiempo como ver esa posibilidad de encontrar como todo lo que tiene que ver con el sistema de reproducción femenino, ¿no? Y uno se lo puede imaginar y se vuelven, para mí, entender obras sensuales y sexuales también muy Mm, activamente. Y obviamente todo esto, todo lo creado por mujeres en la historia del arte sigue siendo disruptivo por el simple hecho, aunque parece muy básico, pero por el simple hecho de que lo hagan mujeres. O sea, sí, sí, yo, sí. sí, yo hice un curso, de hecho, que es Mujeres que cambiaron el arte, donde cuento todo el relato de la historia del arte, desde el Renacimiento hasta el pop art, todo. O sea, vos vas a aprender toda la historia del arte solamente viendo obras de mujeres artistas. En Mm, ese punto, mi idea es como que nosotros no las conozcamos, no quiere decir que no existieron. Los libros las dejaron con intención fuera, ¿no? Eh, Tal vez porque en esos años, qué sé yo, no había interés en conocer la obra de mujeres artistas, ¿no? Sabemos que son otros tiempos, pero ese curso fue como bastante revolucionario también. Hoy que me preguntabas de cuáles son los cursos más potentes, mm. bueno, ese de Mujeres que cambiaron el arte fue, y sigue siendo, la gente lo sigue comprando, lo hice hace unos años y fue como un boom, porque nada, empezaron a conocer un montón y se dieron cuenta que la historia del arte puede ser contada por las mujeres también. Tienen una Sí, calidad técnica, un trabajo espectacular, todo. sí, sí, porque muchas veces no están en el canon, que pasa lo Exacto. mismo en la literatura, Claro. o que muchas veces, y por eso está bueno la divulgación, porque estas artistas existieron y también fueron muy disruptivas. Y otra artista que es surrealista, que la nombras en el libro, bueno, y algo que muy bueno para que sepa la gente que quiera comprar tu libro, este libro también, bueno, habla mucho de obras de arte y que al final te deja todos QRs para que vos puedas escanear con el celular y ver la obra de arte ahí. Y hay una particularmente que me voló la cabeza, que es esta pintora, me acuerdo el nombre sí, de Remedios Varo, que es Mujer saliendo del psicoanalista. Ay, sí, sí, es de las obras más fuertes, Esa sí. pintura, lo que es, ¿te acordás en qué museo está? Está en el Museo de Arte Moderno de México. Es excelente. ¿Qué nos puedes contar para la gente que no sabe? Porque Eh, yo leí lo que vos escribiste acá, pero ¿qué nos podés sí. contar a la gente que esté escuchando? Bueno, Remedios Varo es una artista también que yo le atraje mucho a ella y a Leonora Carrington porque se asocian muy directamente con Frida Kahlo, que ¿no? Nosotros como latinoamericanos la tenemos muy presente a Frida. Y Mm, realmente fueron un grupo de mujeres surrealistas en los años 40 que vivieron en México, se exiliaron de la Segunda Guerra Mundial, Remedios Varo y Leonora Carrington perseguidos por los nazis, mm, llegan a México y México, que como decía André Breton, que es el creador del movimiento surrealista, decía que era un poeta, decía, no hay país más surrealista que México, ¿no? Como concepto, sí, como
todo, como identidad cultural. Entonces, cuando André Breton llega, allí se da cuenta de eso y obviamente la obra de Remedios Varo empieza a cobrar mucho sentido con el surrealismo, que el surrealismo está asociado con muchos pensamientos del inconsciente, por ejemplo, de Freud. Está íntimamente ligado. Entonces, esa mujer saliendo del psicoanálisis, hablar de psicoanálisis es hacer una referencia directa a Freud también, ¿no? Que es como el creador de toda esa teoría y de todos los Mm, conceptos del psicoanálisis. Y bueno, y es una mujer que tiene un doble rostro, que está saliendo de una sesión de terapia, que está dejando como también, como la cabeza de una persona que está por caer en una laguna donde se refleja la luna. Y ella nos está hablando bueno, de todo este proceso que uno hace de transformación cuando se autoanaliza y se empieza a conocer esta doble cara que tiene que ver con el inconsciente, que uno es lo que empieza a despertar cuando va a las sesiones de psicoanálisis y empezás a descubrir muchas cosas que por ahí estaban ahí bloqueadas por miedos y demás cosas. Así que es una obra súper potente, ella es muy autorreferencial, los rostros de sus obras hacen referencia directa a ella misma, porque son muy parecidos a ella, tampoco lo dice. Hace unos años hubo una muestra, una retrospectiva en el Malva de Remedios Varo, no sé si alguien habrá ah, tenido oportunidad de ir, fue de las, mira, fue antes, fue en el 2021, creo. Fue como en ese proceso entre que hubo un permiso de la pandemia y que después se volvió a cerrar todo. Y yo tuve la posibilidad de ir personalmente. Nunca había algo igual. O sea, realmente la obra de Remedios Varo es para conocerla de pe a pa. Y es eso, es muy movilizante. Cuando he dado clases directamente de ella, presenciales, he visto gente llorar por su vida y su obra. O sea, wow. realmente es muy conmovedor todo lo que ella hace. Así que bueno, por eso también fue una de mis artistas elegidas como surrealista, es también de mis favoritas. Y hay Wow. obras en Malva. Hay obras en el Malva, en la colección permanente del Malva, muy interesantes para que vayan a Ah, ver bueno. su técnica y todo, vale la pena. Espectacular. Sí, de Eleonora Carrington, que recién la Sí, nombraste, hay un libro que escribe también la sí, mexicana Elena Poniatowska, creo que se pronuncia, que se llama Eleonora, creo que la sí. novela que habla un poco de su vida, que es muy interesante para los que están del otro lado, si quieren entrar en su mundo también. Y por el último, el arte contemporáneo, que Uy, sí, mucha gente que es yo sí. creo, no sé qué opinas vos, que es un arte sumamente provocador Ujú. y que mucha gente podría acusar al arte contemporáneo de que es medio vende humo, podríamos Sí, decir. una estafa por momentos, Que, se sienten que estafados, también, digo. a ver, que también esa anécdota que es espectacular, que había un matafuego en un Sí, museo y la gente mirando, ¡oh, qué impresionante! No sé qué, y era un matafuego. sí, o como el chico que se sacó su zapatilla y la dejó expuesta y veía cómo la gente pasaba y frenaba a ver una Converse usada y era como Sí, es una zapatilla que sacó alguien. Sí, sí. hay confusiones. Yo siempre digo que para entender el arte es muy importante entender el contexto. Se llama historia del Mm, arte porque necesitamos conocer la historia que hay detrás de las obras. Sí, es verdad que con pocos conocimientos, así como me acerqué yo al arte sin tener conocimientos, llegué a emocionarme y digo, no, no es fundamental, pero para hacer críticas y para tener una mirada crítica, yo siempre digo a mis alumnos, es muy importante tener reflexiones propias, pero para tener una reflexión propia y una mirada crítica necesitamos conocer y se necesita sí. conocer el contexto en el arte, siempre. Le vas a dar mucha más vuelta y vas a poder entenderlo. Y con el arte contemporáneo pasa exactamente lo mismo, pasa y sucede que es un arte que está viviendo en un contexto que a nosotros nos está sucediendo. Y también yo a Sí. veces digo, ¿cuántas veces nosotros frenamos a pensar en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Vivimos en modo automático nosotros. Entonces, obvio, es mucho más fácil tener una mirada crítica de la historia del arte que ya se escribió por muchos autores, que ya muchos teóricos y muchos críticos debatieron teorías, ideas. Ahora, cuando es el espectador el que se tiene que poner en ese rol de crítico, de teórico, de buscar, y yo siento que a veces lo más fácil es decir, no, no entiendo nada, no me gusta, es Ujú. malísimo, chau, nada que ver. Y a veces es una vuelta de rosca Sí, y le empezás a encontrar todo el sentido.
indagar. No hay arte contemporáneo sin contexto. O sea, nunca vamos a poder criticar el arte contemporáneo si no entendemos el contexto. Y cuando por ahí conocemos el contexto y el concepto que hay detrás de la obra, obviamente podemos seguir pensando que no nos genera nada, que no vale la pena, pero bueno, siento que es algo como espectadores que estamos muy activos. Es lo que le sucedía a la sociedad cuando los impresionistas comenzaron a pintar, iban a sus muestras y decían, qué horror, ¿qué es esto? Sí, Y sí. yo siempre digo, sí, el gusto de las sociedades, de las épocas, se va gestando también, ¿viste? Y se va creando. Así que, bueno, es algo a lo que nos tenemos que acomodar, porque el arte contemporáneo es algo que nos va a acompañar durante muchísimos años y ahora con la inteligencia artificial y todo, o sea, necesitamos realmente indagar profundo, sí, sí. Sí, y no, me gustó mucho las reflexiones que fuiste poniendo acá en el arte contemporáneo, porque tal vez es el movimiento con el que yo menos empatizo, pero que me Mm. pareció súper interesante los análisis que haces de las obras y demás. Estas dos frases que dice, a veces el acto más radical es detenerse, respirar, permitir que el mundo hable a través nuestro. Y también cuando hablas de Klein y Kusama, que Mm. dice que estos dos artistas nos recuerdan lo mismo, que el arte no es un lugar para mirar, sino un lugar para entrar. Sí. Eh, Bueno, eso, el arte contemporáneo te posiciona en muchos lugares, no solamente frente a una pintura o una escultura que uno puede recorrer y ver si siente emociones. No, no, son experiencias muy potentes, son performance, son Estaba pensando justo en situaciones, eso. sí, Estaba son pensando justo en situaciones eso. que te llevan y que por momentos te incomodan. Está lo grotesco, lo kitsch, ¿no? Que yo hablo también ahí de Jeff Koons. Mm, eh, de cómo lo inmaterial empieza a formar parte, entonces vos decís, ah, no, pará, tengo que tener encima una parte espiritual activada para poder interpretar el vacío en el arte, porque es como, todo es mucha información. Pero bueno, hay que estar dispuestos a eso, a decir, bueno, voy a entrar a una muestra de arte contemporáneo. De hecho, ahora hay una en proa muy interesante, que se la súper recomiendo. Fundación Proa. Fundación Proa, donde hay 8 artistas contemporáneos que dudo que se vuelvan a ver en Argentina juntos y que son realmente increíbles. Eh, que obviamente yo voy a hacer una visita guiada porque se necesita un contexto, se necesita un contexto. Porque una de las obras, te voy a dar un ejemplo hablando de esto del arte contemporáneo y lo incómodo, una de las obras es de Félix Torres García, que si vos no lo conoces, seguramente nadie, muchas personas lo No, conozcan, pero quiero decir, no. no, eh, que es un artista que yo descubro por Will Gompertz en uno de sus libros, que me llamó mucho la atención su obra, y vos estás pasando por donde está la librería de Proa, y te dicen, bueno, y esta es la obra, y es el espacio que vos conocés con cortinas azules, ¿no? Entonces yo veía que la gente se quedaba como, o sea, que estas cortinas azules que están en el ambiente que pareciera que estuvieran ahí como decoración o no. Sí, esto es una obra de arte. Y se puede tocar, que nosotros normalmente en las obras de arte vos podés abrir la cortina, cerrarla. Toda la explicación que hay detrás de esas cortinas azules tiene que ver con el VIH, con todo el contexto que él vivió, que él había perdido a su pareja, que esas cortinas eran las que separaban en la clínica cada camilla, que no había espacio de la cantidad de personas con esta Mm. enfermedad y sufriendo y padeciendo, y el color azul que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Y de cómo el VIH siempre estuvo vinculado con la homosexualidad y que entonces siempre el color azul y la división de géneros, del rosa para las nenas y del celeste para el varón, bueno, entonces, y vos empezás a entrar en un mundo que decís, qué potente, y son cortinas azules con una Mm. tela completamente económica. Y bueno, y juega con todos esos conceptos. ¿No? Digo, si te quedas con la cortina azul, la verdad que encima no quedan lindas en el ambiente. Decís, bueno, estéticamente no me gusta, pero no tiene que ver con lo estético, tiene que ver con el concepto, sí o sí, el arte Claro, contemporáneo. Y ahí es tremendo. importante conocer. Sí, Sí, por eso son tan importantes las visitas guiadas en los museos, por eso son tan importantes los cursos, no sé, los que das vos, o por ejemplo, yo que también doy talleres, que muchas veces, sí, no sé, que constantemente mis alumnos me dicen, ay, no, yo leyendo de esto no me di cuenta, de este claro. simbolismo no me di cuenta, de esta lectura, y por eso está tan bueno como muchas veces hacer lecturas acompañadas o las visitas guiadas, o que alguien te explique Total. una obra de arte, que es tan importante. Así que bueno, ¿cómo mirarnos a través del arte de Mm. Martí Varela?
¿Dónde lo pueden conseguir el libro? Físicamente, o sea, como en tienda física, en la tienda del Museo Malva, y si Mm. no, en mi Instagram hay un link al que pueden ir, está en formato ebook también, por si hay gente que Mm. por ahí está afuera. Y ahí lo pueden comprar y hay envíos a todo el país. Y en mayo, a fines de mayo, principios de junio, llega a Uruguay, así que físicamente, así que estoy re contenta. Qué bueno, bueno, buenísimo, buenísimo. No, muy bueno, lo leí en 2 días, la verdad que muy ¿De interesante. verdad? Bueno, Eh, igual vos no sos parámetro porque lees mucho. no, no, pero la verdad que no, y además me gusta el arte, aunque Ah, no sé tanto, sí. pero muy bueno. Y bueno, y ahora me gustaría que pasemos también a lo que nos compete, que sería el arte relacionado a la literatura y al cine, y Mm, elegimos un libro que mezcla estas dos cosas, que acá. es Cartas a Theo, sí, de Vincent Van Gogh, que yo soy muy, por no decir básica, muy clásica, que mi pintor favorito es Van Gogh, porque tal vez, primero porque me parece, me emociona mucho, y además porque tal vez no conozco tanto, pero Van Gogh, la verdad que y fue un antes y un después en el arte. ¿Y de qué va Cartas a Theo? Bueno, es un libro muy interesante. Está gestionado por Joanna Van Gogh, que es la mujer del hermano es la mujer de Theo, del hermano de Vincent. Vamos a decirle Vincent porque vamos a hablar de Theo también, y son los dos Van Gogh, Mm, así no nos sí. confundimos. Vincent Van Gogh es el pintor que nosotros conocemos, que en esos momentos se estilaba mucho, obviamente, enviarse cartas, estamos hablando fines del siglo XIX. Y Vincent tenía un vínculo muy cercano con su hermano Theo, así que le escribe muchas cartas contándole su proceso creativo, cómo se sentía, que había llegado a un lugar nuevo. Bueno, ¿no? Él va pasando por distintas etapas de su vida y le escribe más de 600 cartas. En el libro de Cartas a Teo hay 400 de esas cartas. Hay como toda un de Goldstein, que fue como la persona a la que recurrió Johanna, que hace como toda una lectura de esas cartas y las empieza a ordenar y destaca cuáles son las más importantes. Em, y cuando Van Gogh, pensemos cuando Van Gogh muere, muere sin ser reconocido. Yo sé que si Van Gogh hubiese vivido más años, él hubiese gozado de ser un artista muy famoso, ¿eh? Murió Em, bastante joven, ¿no? Sí, murió a los 34 años. Ay, era Entonces, re era joven. muy joven realmente. Lo pintó un Entonces, montón. pintó muchísimo porque era su manera de liberarse de lo que él hablaba con una gran liviandad que a veces incluso nos cuesta a nosotros desde lo tabú de su locura, o sea, de cómo estaba preso en su mente. Entonces, para él pintar era liberarse de todos esos tormentos. Así que pinta mucho, mucho, muy obsesivamente y con una gran sensibilidad y con técnicas completamente nuevas, toda esta emocionalidad, toda esta intensidad que él tenía en sus emociones, lo llevan a pintar, viste, con espátulas, con sus propias manos. Entonces uno cuando está frente a las obras de Van Gogh es como una tridimensionalidad que cobra todo. Decís, la carga matérica que hay acá esto, hay una energía porque es contenida, que es él. Me lo imagino, ¿no? Como dando con espátula al lienzo. Son obras Sí, muy, muy emocionantes cuando uno las ve. Ahí sí que no importa cuánto sepas de Van Gogh, uno se emociona con las obras de Van Gogh. Entre la paleta de colores que elige, bueno, esta carga matérica, es todo arremolinado, todo muy, mucho movimiento. Pero bueno, ¿qué sucede? En esos años Van Gogh no era conocido y cuando fallece Vincent, a los meses fallece su hermano Theo. Y queda Joana, ¿no? La mujer de Theo, con un hijo y con muchas obras de arte heredadas, ¿no? que habían quedado de Vincent. Empieza a descubrir todas estas cartas y empieza a leerlas y a darse cuenta lo importante. Ella le empieza a cobrar, empieza a darle sentido a las obras a través de lo que lee de Van Gogh, ¿no? De lo que Vincent sentía. Entonces ella dice, bueno, es por acá. Hay que reunir todas estas cartas y bueno, y es lo que hace, reúne todas esas cartas, busca ayuda, ella tenía muchos conocimientos. Theo Van Gogh era un marchand de arte, es decir, vendía arte, tenían muchos conocimientos en el arte, ella también, como de gestión cultural, digamos, ¿no? Así que, bueno, y crea este libro que la primera edición sale en 1914 y de ese año, de 1890 a 1914, ¿no? Que es desde el año del fallecimiento de Vincent a que se publica este libro, la obra de Vincent hace de haberse vendido una en vida a ser una de las más caras en el mercado del arte en esos años.
Wow, sí. Pensemos que Eh, Vincent en esos años hubiese tenido 50 y pico, 60, o sea que él sí podría haber gozado, ¿no? De mm. una gran fama y de un gran reconocimiento. Se me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Por qué pasa que Sí. cuando el artista muere, su obra sube de precio? Porque ya no va a haber más, empiezan a ser limitadas. Claro. Entonces, oferta y demanda. Mm, Ya no hay más obras, o sea que todas las motivo que están en... capitalista. Exacto. Así funciona el mercado del arte, es capitalismo puro, sí, sí. Claro, exactamente. Acá subrayé también unas cosas que vos, claro, que de Van Gogh, que vos escribís en tu libro, Ujú, claro, que es como que muchas veces a Van Gogh se lo relaciona con su locura, ujú, eh, pero yo creo que también tendríamos que empezar, y yo muchas veces, tal vez con una cosa más peyorativa, que está un morbo en eso de la oreja de Van Gogh, pero también es muy interesante acá que decís que cómo él usó el arte para canalizar todo lo que le pasa internamente. Que dice, que creo que venías hablando de La Noche Estrellada, que es una de mis favoritas, que cuando fui a Nueva York, yo dije, quiero ir al MoMA a ver La Noche sí. Estrellada, y estaban en refacciones, ¿puedes creer? No puede ser. Oh, Sí, una esas cosas desgracia. pasan. Ay, sí, esas cosas pasan, me han pasado también. Sí, vi que hizo varias noches estrelladas, Sí, la noche estrellada está en el MoMA, sí, vi en el Museo de Orsay otra versión, qué sé yo, sí. pero bueno, yo quería ver eso. Bueno, sí, obvio, Eh, la más importante. sí, acá en tu libro vos decís, obras como esta funcionan como refugio y espejo. Personas que no podían nombrar sus conflictos internos o los tenían reprimidos, encontraban consuelo en la pintura. El pintor nos muestra cómo la creación artística puede canalizar lo que no se puede decir con palabras, conectando lo individual con lo colectivo. El legado de Vincent va más allá de la técnica o la innovación cromática. Su manera de pintar, su honestidad emocional y su capacidad de transformar el dolor y la lucha interior en belleza sentaron las bases del expresionismo. Que eso también es muy importante ahora decir que hay tanto tema con la salud mental que Sí. cómo el arte muchas veces funciona para canalizar y para, no sé, cómo es que hay un Como término en que se esos usa. años, sí, en esos años yo siento que mucha gente, en esos años no se hablaba de la salud mental, estar loco se consideraba como una enfermedad terminal donde te encerraban y incluso eras como, ¿no? Como la vergüenza de la familia por momentos. Y el arte en aquellos años funcionó como un refugio para las personas que podían identificarse con esos niveles de expresión en las obras, que empieza con Van Gogh, que sigue con el expresionismo con un Munch, ¿no? Con ese Mm, grito, es esa obra tan famosa del grito que en realidad lo que nos está contando con el texto que escribe Munch al lado de esa obra es, él está teniendo un ataque de ansiedad en ese momento. A él se le paraliza el mundo mientras él va ¿En el caminando con su... grito? Sí, el grito Wow. de Munch. Y en esos años no había nombre para esas cosas. Y esa obra lo que está reflejando es un ataque de ansiedad que el mismo pintor siente, eh, Sí, que y va también caminando con sus como, amigos y se queda y siente como que el ruido y los colores de la ciudad se le empiezan y él no puede avanzar, él no wow. puede, queda completamente paralizado. Y ese grito es un grito definitivamente interno que sienten muchas personas cuando sufren ese tipo de situaciones. Pero imaginémonos en aquellos años, inicios del siglo XX. No se hablaba de eso, así que entiendo que ese grito, muchas personas han llegado a ver esa obra y habrán dicho, claro, esto es lo que yo siento, Sí, ¿no? Pero sí, sí, sí. internamente. Y cómo cambia mucho según la persona, que bueno, Humberto Eco decía, relacionado con la literatura, que hay tantas lecturas de una obra como lectores haya. Y eso Exacto. también se puede aplicar al Bueno, arte plástico. total. Sí, y a mí me pasó puntualmente con una pintura de Van Gogh que estaba en el living de mi casa cuando yo era chica, claramente Ujú. una Sí, copia, sí, réplica. que era Los primeros pasos, que seguro la Ok, conoces, sí, que para los que no la conocen es creo que es una chiquita que está dando sus primeros pasos y está la madre sosteniéndola y el padre arrodillado como con los brazos como con los brazos, para... Y vos sabés que yo sostener. cuando era chica, ese cuadro me generaba mucha angustia, porque yo no sabía que se llamaba los primeros pasos, y yo pensaba que era la madre llevándose a la hija y el padre como Ah, intentando retenerla.
Y yo, Claro, y es que igual sí, podía ser también, ¿por qué no? Es eso, es las obras de arte es como, yo digo, cómo mirar, o sea, el nombre del libro, de cómo mirarnos. Es que cada persona va a verse reflejado según sus propias vivencias, según su bagaje, según sus emociones, según el nivel de sensibilidad o espiritualidad, según tu religión, tu cultura. O sea, nunca una obra de arte va a ser la misma. La obra de arte cobra sentido según la persona que la mire y un significado completamente diferente. claro, incluso cosas culturales como, no sé, si me ocurre un ejemplo básico que en la cultura occidental el blanco significa la pureza, la bondad, y en la Sí. cultura oriental la muerte. O sea, ya, Exacto. Sí, las entonces, paletas de colores, sí, sí, sí. Nosotros que el negro o el rojo lo tenemos más relacionado con lo bélico, con la muerte también. Son colores que en Oriente, viste, el rojo es el color de la fortuna, del triunfo, y para nosotros es sangriento y es pasional y tiene que ver más sí, con sí, otras sí. cosas. Entonces es como, bueno, obvio, todo se modifica. O sea, partiendo de la base, esto de los análisis del color, imagínate después del arte figurativo o del arte abstracto también, ¿no? Mm. El verde que generalmente significa la esperanza y en Lorca significa la muerte. También es Claro, sí. interesante. Y bueno, un poco para pasar a las, bueno, entonces Cartas a Teo recomendamos fuertemente ese libro. Recomendamos este el libro. Sí, sí, sí. Maravilloso, es maravilloso. Y Sí, este libro también inspiró mucho dos películas muy sí, interesantes que se hicieron de Van Gogh. La primera es En la puerta de la eternidad del sí, 2018, protagonizada por Willem Dafoe, un sí. actor excelente, que cuenta, creo que vos me sabrás decir mejor, que creo que fue la etapa más productiva de Vincent, que fue cuando fue al sur de Francia Al en sur de sus últimos Francia. años. ¿Qué Claro, nos puedes decir de esa etapa? se conoce como la Sí. etapa amarilla. De Mm, hecho, en estas cartas, ¿no? Que se pudo dividir mucho las obras de Vincent y todo, porque él escribía absolutamente todo. Y él lo que cuenta se llama la etapa amarilla porque él le manda una carta a Teo y le dice que cuando llega Arlé descubre el amarillo, es decir, él dice, nunca vi un sol y una luz del sol tan potente como la de acá. Entonces, él se sí, da cuenta, la luz del sol se reflejaba todo en relación con lo amarillo, así que él empieza a utilizar, casi de los primeros artistas que utiliza amarillo para pintar la noche. Era, claro. Ah, compositivamente era algo impensado. Entonces él utiliza el amarillo en todas sus obras y el amarillo en todas también, en todos sus niveles, todas sus tonalidades. Hay una obra compuesta solamente de colores amarillos, por ejemplo, también en esta etapa. Entonces, por eso se conoce como la etapa amarilla, que yo siempre digo es como la etapa dorada de Van Gogh, que es donde él se convence de que es un artista y de lo que está haciendo tiene sentido, aunque no lo entiendan ahora, él sabía que iba a venir una sociedad después que lo iba a entender, así que él pinta y mm. crea, crea, crea sin parar. Sí, y es acá, para los que no vieron la película, claro, es acá que él se muda a la campiña francesa y que él pinta siempre afuera y muestran como, no sé, una escena que está pintando las raíces de un árbol, Sí, que pinta a mucha gente que vivieron con él en esa época, pinta su habitación, la pintura sí, de su habitación es ahí en esa época. sí, 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 sí. Las obras más famosas de Van Gogh son todas de esa época. Los Mm. girasoles, el dormitorio de Arlé, que son tres versiones, muchos paisajes, como decís vos, la noche estrellada en el Ródano. Que fue cuando lo em, internaron, ¿no? Exacto, sí, 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 en el Saint-Rémy, que era como un sanatorio, que él decide internarse por voluntad propia. También están las cartas eso. La primera Mm, carta que le manda a Teo cuando él llega y se interna y le dice, che, qué buena decisión que tomé estar acá. Me doy cuenta de que la locura es una enfermedad más. O sea, como que entre locos nos entendemos, ¿no? Como que le dice, no me siento tan raro estando acá porque veo que hay otras personas o más locas o igual de locas y como que él habla de eso. Es realmente muy interesante ver todo ese proceso y es cuando más pinta, porque obviamente él cuando decide internarse en un psiquiátrico, es porque él realmente ya estaba muy desbordado. Y como yo te digo, para él desborde es igual a pintar, porque era la única manera de poder liberarse. Así que pinta, y él tiene 10 años de vida activa como artista, o sea, muy poco. Y crea una cantidad de obras impensadas, o sea, puede haber llegado a pintar 3 cuadros por día, sin wow. problemas.
tremendo, dibujo, tremendo. de todo, hay de Y, todo. y en esta película, en La Puerta de la Eternidad, se ve mucho su deterioro mental, Sí, que él como sufría una especie sí, como de psicosis, sí, sí, como que él también una cosa medio esquizofrénica, pero sí. entonces claro que se ve, ¿qué podrías decir de esta película si sentís que se ve reflejado bien y que se pudo, porque no es una cosa morbosa de mostrar al paciente enfermo, sino realmente mostrar cómo él pudo canalizar todo ese Sí. sufrimiento y, y esa experiencia que tuvo ahí en el sur de Francia. Sí, yo creo que, o sea, la mirada de la película es súper interesante y que está completamente influenciada por el libro de Cartas a Teo, o sea, por las vivencias reales. Sufría como episodios epilépticos, también Van Gogh, que muchos dicen que tiene que ver con también después su manera de pintar, de cómo él veía la realidad, tenía alucinaciones. Entonces, yo creo que poder conocer ese lado de Van Gogh es interesante. Lo que sí siento que una cosa no debe anular a la otra, como él fue un gran artista, fue un gran conocedor de las técnicas artísticas, él intentó estudiar, no se le dio porque, bueno, no le interesaba mucho seguir reglas y normas. Mm. Fue una persona que buscó muchísimo su camino y que para él haberse convertido en artista no fue una cosa casual, fue algo que le llevó muchos años de decidirse y que él un día decidió convertirse en artista y sus convicciones de saber que estaba dejando un mensaje con sus obras. También hay algunas cartas que se manda con Gauguin en esa época, donde ambos están convencidos de lo que están haciendo y de que lo que están haciendo va a ayudar a otras personas. Mm, Entonces, a veces es como, no pensemos que es un loco que solamente pintaba. No, no, no. Es una persona que en su locura era completamente consciente de lo que estaba haciendo, claro. completamente consciente de sus técnicas, de la paleta de colores que utilizaba, de la composición, del equilibrio en sus obras, de generar las emociones que generaba. Viste, como digo, no quiero que veamos la obra de Van Gogh y pensemos es como un delirio místico. No, 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 no. Hubo detrás concepto, interés, cartas, emocionalidad, sensibilidad, procesos creativos larguísimos, decisiones tomadas, ¿no? Entonces, o sea, Van Gogh es un artista que tuvo como todos estos problemas en su salud mental, pero que definitivamente igual hubiese sido un gran artista con y sin eso. Claro, sí, y otra película, un poco llegando al final, que no quiero dejar de nombrar, es tal vez que es Sí. más conocida que en La Puerta de la Eternidad, que es Loving Vincent, que se estrenó Ah, por esa un me año de encanta. diferencia. Sí, me Sí, encanta esa. que tiene una técnica muy particular como se hizo la película. Sí, se hizo con escenas hechas a mano, pintadas con la misma técnica que utilizaba Vincent para sus obras. Así que es muy... ¿Cómo fue todo el proceso de crear esa película? Es re interesante, es como que vos estás viendo la película, estás viendo todo el tiempo obras de Van Gogh, tiqui, 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 una tras de la otra. Y ahí hay algo que me gustó mucho, que ponen en debate al final cómo falleció Van Gogh, si fue suicidio o si Te lo iba a preguntar asesinaron. eso, te Es iba a una gran preguntar eso. teoría, no se sabe. A ver, por... Otra vez vuelvo al libro de cartas a Teo, pero si uno se pone a leer las cartas que le escribía y bueno, y lo que sucede en el último tiempo en el sanatorio Saint-Remy, Van Gogh intenta suicidarse muchas veces de distintas maneras. Entonces, que haya sido un suicidio no es algo, ay, no sé si podemos decir esta palabra igual así tan abiertamente, pero bueno. No importa, ¿Sabes? Bueno, de últimas se sí. eliminará. Eh, yo creo que el que haya tomado esta decisión tiene mucho sentido. Para mí mucho más incluso de que haya sido asesinado. Es como, o sea, es un poco rebuscado pensarlo, pero bueno, también en esos años sí, había pistolas, él estaba en el medio del campo, podría haber pasado. Pero bueno, yo creo más en la teoría del suicidio, sí. Sí, porque también ahí lo que te explica, bueno, en La Puerta de la Eternidad muestran que sí, como que en realidad fue un asesinato, pero que fue medio un accidente de unos chicos que estaban Sí, por sí, fue sin ahí. querer, sí. Y en Loving Vincent, como que fue que fue un suicidio, pero claro, como que lo que genera dudas es que fue en la panza, la boca Claro, del estómago, entonces como que por el ángulo él no podría haberse sí. disparado a sí mismo, qué sé yo. Pero bueno, es muy interesante, además es la primera vez que se hizo una película así.
Sí, creo que la técnica es pintura al óleo sobre lienzo y es como que filmaron la película y después arriba de la de filmación las iban obras, poniendo como todas esas las imágenes y qué sé animaciones. yo. Sí, Eh, espectacular. Sí, es excelente esa película y se llama Loving Vincent porque él firmaba todas sus sí, cartas, ¿no? sí, tal cual. Como sí. Lo vi. Y bueno, un poco llegando al final, estoy recopada con la charla, pero no quiero que nos Sí, pasemos sí. de tiempo. Una artista que no la nombré cuando estábamos hablando de tu libro, porque quería que habláramos de ella al final, que también soy clásica barra básica, pero que es mi artista favorita, Frida Kahlo que, pobre, si viese la cantidad de dinero que ha lucrado el capitalismo con tazas y remeras con su imagen, estaría Sí, enojadísima Frida, porque era lo más anticapitalismo que había. Pero bueno, sí. queríamos hablar un poco de la película que se hizo en 2002 con Salma Hayek de protagonista. Eh, pero bueno, yo algo que quería abrir a debate es esta tendencia en los biopics de mujeres muy importantes que como que se le hace mucho hincapié en su interés romántico en las películas. Hace poco vi una película sobre Coco Chanel que se pasan toda la película hablando de dos de sus relaciones importantes y decís, habla de ella. Sí. ¿Qué Bueno, opinas de esto? Porque se hace mucho siento hincapié. que Sí, sí, lo que dijiste vos, opino exactamente lo mismo. Digo, hay tanto interesante para hacer una biopic de Frida que realmente hablar de su romance con Diego. De hecho, ahora sale una serie en Netflix también del romance entre ellos dos. Que bueno, entiendo igual la sociedad, ¿no? Nosotros también somos fanáticos de las telenovelas y bueno, son sí, cosas que eran la vida real y nos encantan. Siento que la película igual está muy bien lograda, es como sí, mucha a mí me gente gusta. que ha sido como el puntapié para descubrir a una Frida artista, así que siento como que está bien. Me gustó que hayan elegido también a una actriz latinoamericana, no así el caso de Diego Rivera. Eh, No, que es, pero sí que es inglés. Bueno, de sí, ascendencia española e sí. italiana, pero igual, Sí, me pero bueno, parece no es como, latinoamericano. O sea, yo en no. esas cosas me fijo mucho porque también pienso en quién fue Diego Rivera y que te digan que te va a representar un inglés es como si hubiese dicho, no, por favor. Sí. Porque ellos eran muy nacionalistas y bueno, y ellos aportaron a la identidad cultural de Latinoamérica y de México principalmente. Pero bueno, yo haría como mucho hincapié en todo lo que implicó Frida en la sociedad como mujer, artísticamente, en el mercado del arte, en estar en pareja, sí, con una persona tan importante, pero justamente el foco no lo que sufrió, sino lo que ella pudo ser por encima de él, que era una persona muy importante en México y en el mundo, conocido internacionalmente, y cómo ella se pudo despegar y hacer su carrera paralela y tener su propio dinero, su propio reconocimiento, ser invitada por André Breton para participar en una exposición en París con los artistas surrealistas, ¿no? Donde conoce a Picasso, es decir, realmente Mm. su obra no es puro merch, como creen todos, es una obra muy potente que se puede profundizar y analizar muchas cuestiones, sí. Sí, Frida entonces era surrealista, aunque ella decía que ella Sí, no se consideraba surrealista porque ella decía que pintaba su propia realidad. sí. Y toda su obra podríamos decir que es surrealista o tuvo distintas etapas. Eh, tuvo alguna etapa un poquito más académica al principio, cuando ella empieza a crear algunas obras, pero siempre había mucho simbolismo en su obra. Yo realmente no. Ella era surrealista antes de que existiera el surrealismo, así que yo creo que antes de que, digamos, de que el surrealismo llegara, ¿no? A México. Yo creo que sí, que es una obra muy surrealista, pero bueno, ella no se autopercibe dentro del movimiento, así que no Claro. podríamos decir que es surrealista. Ajá. Pero bueno, sí, obviamente que tiene rasgos y ella también los reconoce, por algo forma parte de esa gran exposición en París con los surrealistas. A ella después no le caen bien los surrealistas en sí, o sea, como le parecen demasiado burgueses, demasiado Sí. europeizados. Entonces ella medio que renuncia a ser del surrealismo porque no le gustaba el movimiento, no porque las características no se identificaran con su obra, sino porque no le caían bien las personas que formaban parte, digamos, del surrealismo. Un Dalí, ¿no? Era como, imagínate, la antítesis a ella. Claro, y bueno, y ella también, claro que ella en realidad su padre era alemán, Ujú. me imagino que también tenía sangre indígena, ¿o no? Sí, 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 sí. Claro, Tenía de las dos.
Claro, por parte de la madre. pero que ella quería, no sé, desde su ropa, desde todo, quería mostrar como este orgullo muy nacional de Sí, México, y eso se ve total. mucho en Ella las pinturas también. Sí, eso se ve muy reflejado en la mayoría de las vestimentas. Ella, de hecho, es una mujer muy revolucionaria en la moda, porque ella llega a unos Estados Unidos en los años 30, vestida como Mm. Teotihuacán, que era con el ropaje típico de las tehuanas, que era la civilización indígena más importante que había en México, de matriarcado. O sea, imagínate, ¿no? Como ya poniendo a la mujer en ese lugar. Y ella llegaba vestida, ¿no? Con esa ropa y todos morían por ella. Ella fue icónica realmente En la tapa de en muchos. Vogue. Va, ¿Cómo? en la película muestran que salió la tapa de la revista Vogue. Sí. Exacto, sí, 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 ella realmente marcaba como su autenticidad y lo genuina que ella era, imponía muchísimo, y bueno, y obviamente uno llega a conocer eso, como la reivindicación de las civilizaciones autóctonas de México, que lo mismo pasa en Brasil con Tarsila, ¿no? Como son mujeres muy, muy importantes para esto, para reivindicar la cultura latinoamericana, ¿no? Y de dónde venimos y que no todo es Europa y que no todo sale de ahí. Mm. Sí, y bueno, y en la película se puede ver mucho que ella sufrió muchísimo, no Sí, solo emocionalmente, sino físicamente, que te muestran cómo ella cuando era chica tuvo el accidente del tranvía, sí, que estuvo postrada no sé cuánto tiempo, y cómo ella, sí. este concepto que quise decir al principio y no me salía, que creo que es sublimar, cuando vos Ok, sublimás en el arte a través de algo sí, muy tremendo que pasó, y cómo se ve ese dolor físico, porque una cosa, ya vimos en Van Gogh, por ejemplo, que él quería mostrar lo que le pasaba en la cabeza, pero ella realmente mostró el dolor bueno, físico en sí, su sí, porque obra. sí, se autor retrataba con una columna rota, ¿no? Entonces te da con clavos en su cuerpo, entonces vos sos consciente de que estás viendo el dolor, o sea, es muy claro el dolor, ¿no? No usa simbolismos, o sea, te está diciendo, tipo, mi columna está rota y tengo clavos por todo el cuerpo y así vivo y se postra en una cama con los abortos también que tuvo, que padeció de muchísimos dolores. Em, Realmente es como que ella puede en sus obras, y ahí está la parte en la que ella no, tal vez no combine con los surrealistas, porque los surrealistas era como que pintaban más relacionado con lo onírico, con el sueño, como con otras realidades paralelas, y su realidad era tan fuerte que vos creés que son cosas simbólicas y son cosas que le pasaban a ella cotidianamente. Entonces Sí, ahí está, no era un sueño lo que ella estaba pintando su realidad. Y ahí yo creo que está la diferencia principal en por qué ella no se considera surrealista, porque dice, aunque parezca que esto es una pesadilla, es mi vida. O sea, sí, sufro en el amor, sufro de no haber podido ser madre, sufro haber tenido poliomielitis cuando era chica, de haber quedado renga, viste que es algo con una inseguridad que ella le generó, sufrí un accidente que cambió para siempre la forma en la que vi el mundo y por ese accidente ella se convierte en artista, si no hubiese sido médica. Eh, claro, porque ella estaba postrada y lo que hacía era pintar, y en la Claro, película te muestran que habían puesto como un espejo arriba y así ella podía pintar, sí, y pintaba también su claro, yeso. claro, y a ella como la trataban como medio de egocéntrica, ¿no? De, bueno, sos como el monotema, sos vos, y ella decía, Sí, si ustedes se pusieran 2 minutos en mi lugar y supieran que yo no puedo hacer más que conocerme a mí misma, ¿qué voy a pintar? O claro, sea, era su único modelo vivo cerca o a donde podía ella llegar, así que sí, realmente es una artista muy, muy potente que yo creo que tampoco banalizada por momentos o considerada como más superficial, pero bueno todo lo que sucede con estas figuras que terminan siendo, viste, eso de la taza de la remera, tan icónica, que nos olvidamos del análisis profundo de sus obras que marcaron un antes y un después en el arte latinoamericano, sin dudas. sí. Frida era de cáncer, entonces era muy, muy Sí. sensible, era muy Y ella, su sensible. sueño era ser madre y bueno, y no lo logró, entonces Y, fue un y, dolor muy... y en la película creo que una de las escenas más conmovedoras, la película está muy buena, a ver, producción yankee, es una actriz Muy Hollywood mexicana todo. la actriz mexicana que la hacen hablar en inglés, pero bueno, más allá de eso es muy linda la fotografía, muy bien cómo está filmada, y la escena más conmovedora es la escena que ella tiene su aborto, que le dice al médico, ¿dónde está mi hijo? Lo quiero ver, y le ponen como el feto en un frasco y ella lo pinta frenéticamente.
y después cuando ella ya se queda dormida y Diego ve ese cuadro, que ese cuadro es ella con, Sí, como que van varias cosas que se van como, que salen de todo el cuerpo, sí. Y está el ese fragmento con el pelo. cuadro, esa Ay, escena es es muy tremenda y hermoso, el de ese pollo. Ujú. cuadro, ese cuadro es conmovedor. Sí. Mm, Sí, y aparte también ella estaba completamente desolada porque en esos años estaba en Estados Unidos acompañando a Diego Rivera, que era como el conocido de la pareja, y ella se siente completamente desolada, ¿no? Como realmente pues, logra transmitir toda esa soledad, eso de estar en un país que no tenía nada que ver con ella, ni ideología, nada, y que bueno, y que sufre todo esto, aparte de todos los desamores e infidelidades de Diego, era como una sumatoria realmente. Frida, de hecho, escribe en su libro, ¿no? La última frase que ella escribe es como, espero salir y no volver nunca más. O sea, ella no quería mm. tener otra vida, o sea, que había quedado tan espantada de esta vida que si había una posibilidad de creencias de otra vida futura en la Tierra, ella pide no volver nunca más. Sí, sí, sí. Y es impresionante cómo, y además como, por eso siempre se hace tanto hincapié en la vida en Diego, en la vida de Frida, pero porque Frida era como que no podía escapar de él, era como una cosa, como una, Frida tendría que haber leído Dependencia emocional. sí, dependencia emocional muy fuerte y tendría que haber leído ese libro de Mujeres que aman demasiado, Sí, porque eso no era amor, era como no, una persona que que te destrata así, ¿no? Pero sí, ella lo pintó mucho, de hecho hay un cuadro de Frida acá en el Malva que yo lo fui a ver, que es el tercer ojo, puede ser que se llame, sí, sí, tercer ojo. que está Diego en su Sí, cabeza, como... ese es como tipo su tercer ojo es la cara de Diego y es como, y ella está con el pelo, así como que su pelo la está estrangulando y es mm, como, y ella tiene como lágrimas en los ojos y esa obra básicamente sintetiza mucho su vínculo con Diego porque es como yo no puedo pensar en otra cosa, él era su universo. Ella, imagínate que ella le decía, yo ya no puedo decirte te amo, o sea, te amo a ella le parecía tan poco que ella empieza a usar un adjetivo completamente distinto y le dice, yo te cielo, porque para ella él era su universo. wow, Entonces ella lo compara con eso, con yo te cielo. Y bueno, y eso te das cuenta, ¿no? Tipo el cielo que es lo que nos eh, sí, colapsa por sí, todos lados y lo que nos envuelve y lo que nos da luz o oscuridad, ¿entendés? Todo lo que implica el cielo, para ella eso era Diego Rivera, era su sí, universo entero. sí, sí. Así que bueno, así también pobre ha sufrido, pero también lo ha hecho sufrir a Diego y eso es muy interesante también. En Ha que, tenido, ha tenido sus venganzas interesantes también, Frida. sí, que estuvo con Trotsky. Sí, sí, bueno, eso a Bueno, Diego lo mató ¿sabes qué? Bien intelectualmente, merecido. sí, lo mató intelectualmente, lo dejó knockout, así que muy bien. Y bueno, después también Frida tuvo vínculos con, ella logra perturbarse tanto que termina queriendo conquistar a las amantes de Diego, entonces termina siendo una también bisexual, ¿no? Con estas búsquedas y probando experiencias eh, desde la bisexualidad para ella también gustarle a las mismas mujeres con las que Diego le Sí, había sido infiel. Así que todo muy, muy morboso también, ¿no? sí, sí, sí. Potente. Un vínculo muy extraño, muy tóxico. Hoy Eh, los tópicos. sí, bueno, Marti, llegamos un poco al Sí, final. se nos hizo. Sí, pero la verdad que es muy interesante todo. No sé si te quedaste con ganas de decir algo. Eh, eh, No, invitarlos obviamente a las personas si quieren hacer los cursos, las visitas guiadas, bueno, a que descubren el mundo del arte que es tan sanador y eso, que lo tengan presente. ¿Dónde te pueden encontrar en Instagram? Mi Instagram es @artalert.cultura, como alerta de arte en inglés. Buenísimo, así está buenísimo todo lo que hace Marty, los invito a que lo sigan y también a buscar su libro, Cómo mirarnos a través del arte, y a ver estas películas que les recomendamos, Cartas a Teo, que Sí, es una muy linda vale la pena. experiencia. Y bueno, muchas gracias, Marty, por haberte No, gracias. conectado y que estoy segura que del otro lado también aprendieron mucho con todos tus aportes. Bueno, me alegro un montón. Gracias por la invitación. Bueno, y ya nos volveremos a ver. Preguntemos después si quieren que hablemos de algún artista en particular y nos volvemos a juntar y hacemos algún otro.
Sí, súper, sí, 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 re. Así que bueno, muchas gracias del otro lado por haberse quedado hasta el final escuchando. Soy Miriam Serena y acuérdense de darle like, de comentar, de suscribirse y de seguirme en Instagram como @buscandolector y nos vemos muy pronto en el próximo video.